Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Me parece que no hay mejor manera de cerrar este magnífico cuarto Festival de Escribidores aquí en Málaga que con estos dos hombres estupendos, brillantes, con quienes vamos a hablar sobre los temas transversales de todos estos encuentros. Y bueno, a Javier Cercas parece que ya lo conocen aquí. Uno de nuestros grandísimos escritores, pero además una persona increíblemente honesta y atrevida, en tiempos en que el atrevimiento puede costarte muchas cosas, entre otras el prestigio dentro de tu propio mundo, y lo ha hecho con toda la honestidad y la transparencia, y eso se lo admiro tremendamente. Además, es obvio de su capacidad para comunicar y de su gran acervo literario que nos ha dejado siempre con la boca abierta cada vez que tiene un buen libro y muchos de sus grandes artículos periodísticos, no solamente en España, sino publicados en diversos países, incluido Italia, por supuesto, y Gran Bretaña. Y a un hombre al que he admirado desde hace muchísimos años a la distancia, Sami Naïr, un honor conocerte en persona. Sami es sociólogo, politólogo, filósofo y ya deja de decir, pero, a ver, Sami es uno de los grandes expertos contemporáneos sobre un tema que nos afecta, y yo como mexicana también, en el exilio en España, lo digo con una doble intención, nos afecta profundamente en este momento de la historia a todos y todos los ciudadanos del mundo, que es la migración, los movimientos migratorios, los éxodos. Y quisiera comenzar esta conversación con ustedes justamente con este tema. ¿Qué significa en los diferentes continentes? ¿Cómo se absorbe, cómo se reconoce la palabra mestizaje? Por favor, que yo ya estoy harto de hablar, me han escuchado. Ya lo he dicho todo. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Agradezco evidentemente a los organizadores de este encuentro, a la Fundación Vargas Llosa y a todos y todas ustedes que estáis aquí para compartir con nosotros un momento de reflexión sobre unos temas evidentemente que se han vuelto vamos a ver, se han vuelto muy importantes en todas partes hoy y que nos cuestionan fundamentalmente. Yo cuando empecé a trabajar sobre la inmigración, siempre voy a contar una historia, porque estoy con grandes escritores aquí y quiero contar esta historia. Tengo una formación filosófica y me dedicaba a la filosofía, a la enseñanza de la filosofía en la Sorbona en los años 70, 80. La inmigración no era para mí un problema, pero para nada. Estuvimos en Francia en 1983, por primera vez después de la guerra de Argelia, que se terminó en el 62, elecciones municipales, y por primera vez volvió en el campo político un dirigente de extrema derecha que había torturado a los argelinos durante la guerra y que se jactaba de haber torturado, es decir, que lo asumía perfectamente. Y este hombre se llamaba Jean-Marie Le Pen. Tenía un pequeño partido nacional y en esas elecciones municipales ganó, y ganó de manera a veces, digamos, muy importante en algunos sectores. En unas partes 10%, otras partes 15%, bueno, un resultado, digamos, significante. Nadie esperaba eso, nadie. En el campo político. Yo en aquella época trabajaba con Simone de Beauvoir en la revista L'État Moderne. Era miembro del comité de redacción con ella de L'État Moderne. Y solíamos tener una reunión cada miércoles
para leer los artículos, para hablar de los artículos que íbamos a publicar, etc. Y esa vez, cuando llegué en su casa, a las 10 de la mañana, como cada vez, la encuentro muy nerviosa. Y le pregunté por qué. Me dijo, pero ¿ha visto el resultado de las elecciones el domingo? Dije, sí, pero yo conozco a esa gente. Entonces, a partir de ahora, Sami, a partir de ahora, tú te has ocupado de filosofía, de crítica literaria, de análisis de ciencia. A partir de ese momento, tienes que dedicarte a la inmigración y a explicar lo que es a la gente, a explicar que es el Estado de Derecho que está en peligro con esa gente. 1983. Y lo debo, de cierta manera, a Simón de Beauvoir, que me puso en este marco. Ahora, la pregunta que planteas, evidentemente, es una pregunta muy difícil. Podemos dar una respuesta formal y obvia, sino banal. Todas las sociedades son mestizas. El mestizaje es la condición humana. Es decir, que no existe, no ha existido, incluso en África del Sur, cuando los blancos se protegían y no querían, incluso ahí no ha existido una sociedad pura, una sociedad que esencialmente estructurada a partir de la pureza étnica o de la pureza incluso cultural. Siempre todas las sociedades son por antonomasia, digamos, mezcladas, mestizas. ¿Qué pasó históricamente para que el mestizaje, la diferencia, se haya transformado en problema para las sociedades? Es una verdadera cuestión. ¿Por qué se ha vuelto lo que es evidente un problema para las sociedades, para los estados? Una de las respuestas, dejo de lado las respuestas antropológicas, pero una de las respuestas más importantes es que probablemente el rechazo del mestizaje por parte de las sociedades tiene que ver con la construcción del nacionalismo históricamente hablando y probablemente también del Estado-nación entendido como Estado o étnico, Estado alemán, por ejemplo, o cultural, como totalmente opuesto al vecino culturalmente. Es decir, que el mestizaje tiene que ver con la construcción histórica de los estados y desde ahí funciona en las sociedades como una cuestión que pone en tela de juicio la autoimagen de cada sociedad sobre sí misma. Es decir, que pone en crisis la autoimagen de la sociedad, su concepción de ser, y la enfrenta a una realidad que no quiere ver. Tomo solo un ejemplo. Cuando se escucha un francés, vamos a ver, tradición francesa, de origen, o un británico, incluso británico, a veces, si no siempre, tienen una imagen de su propia sociedad que no corresponde a la realidad de la sociedad. La sociedad no es blanca, la sociedad es blanca, pero es morena, es negra, es asiática, es todo eso. Pero la autoimagen transmitida por la educación, en los libros de niños, en la escuela, en el instituto, la construcción de la historia, que como se sabe es un elemento fundamental de la soberanía identitaria. La construcción de la historia
contribuye a fortalecer esta autoimagen y hacer que el ciudadano, cuando escucha en la televisión tal jugador de fútbol, ve que es negro y le dicen es un sueco, se pone, digamos, sorprendido, porque un sueco es blanco y rubio, etcétera, etcétera. Es decir, que, y eso viene fundamentalmente de la construcción histórica de las naciones. Todas las naciones tienen este problema de autoimagen y de rechazo o de integración, porque incluso hay muchas sociedades que también hacen de la inclusión un elemento de su propio sistema. Pero fundamentalmente las dos cosas existen. Y lo que existe dentro de las naciones lo encuentras también entre los continentes, entre las naciones con las vecinas, etc. Todo eso funciona así. Así que, para contestarte y terminar con eso, yo considero que el mestizaje es un elemento en nuestra existencia humana, en nuestra condición humana, que pone en crisis nuestras fronteras identitarias. Es una puesta en cuestión no del otro, pero a través del otro, de mi propia frontera identitaria. Porque no tenemos una educación, por mil razones, que nos ha enseñado cómo hacer para superar nuestra identidad y abrirse al otro. Javier, sí. Se me ocurren dos cosas respecto a la cuestión del mestizaje así a bote pronto y de la emigración. La primera es que para un escritor la palabra mestizaje solo puede ser positiva. No hay otra visión. Porque la literatura es esencialmente eso. Es mestizaje de géneros, de lenguas, de tradiciones. Así ha funcionado siempre la literatura. Es decir, no sé, puedes mirar la literatura española, por ejemplo, o en español, si quieres, mejor dicho, en nuestra lengua. Las grandes revoluciones que se han producido en nuestra lengua, en la literatura de nuestra lengua, se han producido por mestizaje. Se han producido por asimilación de otras tradiciones, de otras... La primera gran revolución, un poeta que se llamaba Garcilaso de la Vega, gran poeta, siglo XVI. ¿Qué hace este señor? ¿Cuál es la gran revolución que cambia por completo la faz de la lengua literaria española? Asimilar, imitar a Petrarca, a un poeta italiano, ¿verdad? Y escribir en decasílabos, o sea, es un soneto, sonetos en decasílabos, que eso no se había escrito nunca en castellano. Y eso cambia por completo, es una revolución total. De ahí viene toda la gran literatura del siglo de oro, Cervantes incluido todo. La segunda, o sea, viene de Italia, un mestizaje entre ambas cosas. La segunda gran revolución viene de Francia. Un poeta enorme que se llama Rubén Darío, que lo que hace es imitar a los poetas franceses, sobre todo a Verlaine. Tenía padre, maestro mágico, liróforo celeste, que era el gran poeta del momento, y lo asimila y cambia la literatura en nuestra lengua. Es la segunda gran revolución, ¿no? Y viene todo el modernismo, etcétera, etcétera. La tercera gran revolución también viene por asimilación de otras lenguas, que la lleva a cabo Borges. Hay una literatura antes de Borges y otra literatura después de Borges. ¿Y cómo lo hace? Asimilando toda una serie de escritores, algunos dicen menores, victorianos, Bernard Shaw, Chesterton, etcétera, etcétera, etcétera. Y cambia la lengua española. Hay una prosa, sobre todo una prosa, una lengua literaria antes de Borges y otra después de Borges. Entonces, eso es la literatura. La literatura es asimilación de otras lenguas, así se ha ido enriqueciendo. Y he puesto estos ejemplos, pero en realidad es universal. Hablábamos esta mañana con Eduardo Mendoza de que quienes primero entienden el Quijote, este libro que es lo que es, no son los españoles, son Diderot, un francés, y sobre todo los ingleses, Stern, Fielding, etcétera, etcétera. Y ahí empieza la novela moderna, ¿verdad? Y así podríamos seguir indefinidamente. O sea que el mestizaje es lingüístico, de tradiciones, es inherente a
y solo puede ser visto como algo positivo. O sea, la idea de una literatura pura, una literatura que solo es de España, es que es grotesca, o sea, sería... Eso por un lado se me ocurre. Y por otro lado se me ocurre también algo más elemental, si se me permite, y es el hecho de que yo soy un emigrante. Pero no yo soy un español normal y corriente, quiero decir, normal y corriente. No puedo ser más normal. Quiero decir, este país, España, totalmente normal, ¿no? Te lo voy a contar y es así. Este país, España, se ha forjado a base de emigraciones, no solo exteriores, sino interiores también. Y la más importante, yo pertenezco a la más importante. La más importante es la que se lleva a cabo, la que ocurre en los años 50 y 60 sobre todo, desde el sur pobre, un poco a la manera de Italia, distinto, pero en Italia, bueno, sí, desde el sur pobre, es decir, desde Andalucía, Extremadura, sobre todo al norte rico, a Madrid, a Cataluña, al País Vasco, etcétera, etcétera. Yo pertenezco a eso es masivo. Entonces, eso crea una mezcla. La Cataluña de hoy está formada por sucesivas mezclas de gentes, ¿verdad? O sea, la idea del catalán puro de 25 apellidos solo existe mi mujer y algún otro, pero no hay más. O sea, todos los demás somos gentes mezcladas y esto explica muchas cosas. Y eso, obviamente, para Cataluña ha sido enormemente enriquecedor. La gran pregunta es esa: ¿por qué el miedo al otro? Estoy totalmente de acuerdo con, que es el que sabe realmente, tiene que ver con el nacionalismo y tiene que ver con la pobreza. Porque los pobres, o sea, los emigrantes pobres son el problema, comillas. Los ricos no, son los pobres. En Cataluña hay un nombre para el inmigrante pobre, que ya no se usa. O sea, yo, ahora no quiero exagerar, yo pertenezco a esa migración, pero esa migración fue masivamente muy pobre. En mi caso era otra cosa, porque mi padre era veterinario, no éramos ricos en casa, pero nunca pasamos hambre. Pero la inmensa mayoría de la inmigración, que fue una inmigración monumental, este país no ha asimilado eso, yo no lo sé, pero yo no veo que se haya contado bien. Para que te hagas una idea, quizá tú, vosotros no sois españoles, no sois quizá conscientes de eso, pero para que os hagáis una idea, nada más, es muy sencilla. Yo vengo de un pueblo de Extremadura, al lado de Trujillo, al lado de la frontera, cerca de la frontera portuguesa. Mi pueblo tenía, después de la guerra, 3.500 habitantes. 3.500 habitantes. Hoy tiene 500. Todo el mundo se marchó. Y esto no es la excepción, es la norma. Entonces, ahí ha habido un enorme movimiento migratorio que fue a esas zonas y explica muchas cosas de nuestra historia. Insisto, mi caso era un caso un poco excepcional, porque mi padre era un veterinario, no pasamos hambre, no éramos ricos, por supuesto, pero la inmensa mayoría de esta gente eran pobres. Y esto creo que es una cuestión fundamental. Hay una palabra, la palabra charnego, que conocéis, que es despectiva, ahora se está reivindicando, como ocurre a menudo, ¿verdad?, con estas palabras. Pero eran los charnegos, a mí nunca me llamaron charnego, no porque fuera rico, ya estaba un poco en desuso en aquella época, pero eran los pobres. Esta es la clave, son pobres. Los ricos no. O sea, Messi no puede ser un charnego, es un hombre pobre. Messi no hace falta que hable catalán, no hay ningún problema. El problema es la pobreza. No sé si... Estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Es decir que fundamentalmente hay un dato que lo explicaba claramente en la historia de Francia, que conoces muy bien, es que el tema empezó a desarrollarse en Francia a partir del comienzo de los años 80. Y vamos a tocar otro tema que tiene que ver con tu pregunta. Cuando ese país atravesaba una crisis económica y social enorme por causa de la puesta en marcha de unas políticas que desestabilizaban los estatutos sociales. Y de repente los franceses descubrieron que todas las grandes empresas de automóviles, de construcción, etcétera, funcionaban merced a los inmigrantes y en especial a los inmigrantes magrebíes. Y ellos, pobres, viviendo en barrios
que no existían en el imaginario. Es decir, que, por ejemplo, en la Universidad de Nanterre, ¿lo conoces? Al lado de la Universidad de Nanterre había un sector en el que vivían los inmigrantes en barracas, en condiciones sin agua, etcétera, etcétera. Ha funcionado, los chaboyas, ha funcionado durante 30 años sin ningún problema. Estaban ahí, no planteaban problema porque tenían trabajo. Y ellos aceptaban más o menos su condición. Cuando todo este mundo estalló por causa de la transformación económica, por causa de la mundialización que empezaba a destrozar los estatutos sociales en todas las sociedades del mundo, ellos salieron, afloraron en la superficie de la sociedad y decían, pero nosotros también queremos seguir trabajando, ese país es el nuestro. Y a partir de ese momento empezó el discurso, ellos franceses, es imposible, no pueden tener derecho. Gente que trabajaba ahí de 40 años, 50 años, no. Son pobres y además no tienen nombres, apellidos franceses, etcétera. ¿Qué quiere esa gente? Es decir, que el tema de la pobreza es esencial para entender, digamos, ese problema. Y, desgraciadamente, cuando se escucha los dirigentes de partidos políticos y los partidos políticos que utilizan la inmigración como herramienta electoral, que la construyen como un chivo expiatorio, nunca plantean la cuestión de la pobreza. Lo que plantean es la inasumibilidad de esa gente. En general son tan franceses, o tan españoles, o tan italianos, o tan alemanes. Los turcos son a veces mucho más alemanes que los turcos. Pero cuando se plantea la cuestión, no, son inasimilables por su nombre, por su religión y por su condición social. Es decir, que los procesos de exclusión corresponden también a ese imaginario que se ha construido históricamente y es muy difícil para los pedagogos, para los sociólogos que trabajan sobre estos problemas, encontrar los argumentos capaces de convencer a la gente que son iguales. Es muy difícil y llega un momento en el que incluso no quieren saber nada. Hay una ruptura de la comunicación, hay dos mundos totalmente opuestos y a partir de ahí entramos en otra lógica identitaria, porque el problema es complejo, es dialéctico, es que los propios inmigrantes y sus hijos reaccionan como cada uno que tiene un sentimiento de su propia dignidad reacciona. No nos quieren, pero vamos a defender lo que somos. No quieren esta religión. Claro, somos musulmanes, las mujeres se ponen esto. Hay muchos estudios en Francia sobre el tema, sobre el hecho de que las chicas que llevan los velos son chicas de la tercera, cuarta generación de inmigrantes, no la primera generación. Y lo hacen para precisamente demostrar que tienen una identidad, es en realidad una identidad negativa que han construido, pero la exponen, la exhiben a los ojos de los otros y ahí hemos entrado en una situación innegociable. Innegociable. No se puede negociar eso y no se sabe cómo se puede salir de eso, salvo una recomposición total del vínculo social. Y eso es algo complejo. Además hay un miedo. Tú algún día, Javier, hablabas sobre este tema que es muy cercano para nosotros, las personas de México, que tiene que ver con las y los migrantes latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, que dentro de su casa hablan español, pero una vez que salen a la calle vuelven a hablar en inglés. Hay como esta sensación de
muchísimo miedo, un miedo muy vital que llevan a las calles porque si muestras tu identidad, ¿no? Te pones en un riesgo mayor de ser excluido del todo, ¿no? No solamente de las cosas más vitales, sino además también incluso de la diversión con los jóvenes, de ser aceptado en ciertos grupos sociales, etc. ¿Qué rol juega el miedo en nuestra sociedad en este momento para seguir creyendo en estas teorías sobre el reconocimiento de la otredad? Que hay una trampa de la que tú has hablado muy bien, que es: no hablemos de la otredad o de la alteridad, hablemos un poco más profundamente sobre la igualdad, qué significa y cómo me atraviesa. Y si no me atraviesa el sentido de igualdad, verdaderamente, lo vemos con el machismo, por ejemplo. Tú puedes tener un discurso fantástico, pero si a ti no te atraviesa, como hombre o mujer, entonces tú no tratas a las personas con un verdadero sentido de la igualdad y con acciones, ¿no?, igualitarias. Bien, Javier. No, por favor. No, es que es una cuestión muy difícil, muy importante. Hasta ese drama identitario que está atravesando todas las sociedades del mundo, porque tiene que ver, lo repito, con la globalización, con la mundialización. La mundialización, por antonomasia, destruye las fronteras, abre, digamos, las relaciones a escala internacional, mundial, permite a la gente de nomadizar, digamos, de un país a otro. Y lo vemos, lo hacen. Las presiones migratorias en América Latina, en África, en Magreb, en Asia, presión permanente sobre las zonas las más desarrolladas económicamente, porque la gente quiere, evidentemente, vivir dignamente, no puede vivir en su país. La respuesta que dábamos a esta cuestión de la igualdad en los años 80, 90, hasta mediados de los años 2000, era la siguiente. La igualdad significa reconocer los derechos de los extranjeros, de los inmigrantes, del otro, y, por supuesto, explicarlo, los deberes, porque vivimos juntos. La noción de deber no es un deber moral, la noción de deber es una noción jurídica, porque significa que compartimos valores y tenemos que asumirlos y no solamente aprovechar de los derechos. Eso es muy importante, es la ciudadanía, deber es la ciudadanía. Y era el discurso dominante en toda Europa. También en América Latina empezaron así. Yo me invitaron varias veces en América Latina para hablar de este tipo, en Colombia, en México, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta a partir de mediados de los 2005, que en realidad no basta hablar de derechos y de deberes. Porque la extrema derecha, por ejemplo, en Francia, y aquí veo que sus discípulos también activan ese veneno, la extrema derecha decía, son franceses de papeles. Tienen los derechos, los deberes no le interesan los deberes, pero los derechos sí quieren. Basta con ir en el hospital, en el centro de salud, etc., como si ellos no trabajaban en esta sociedad. ¿Y eso qué significa? Significa una verdadera revolución, en mi opinión. Y probablemente los británicos son mucho más adelantados que nosotros sobre este problema. Significa que reconocer los derechos y los deberes no basta, porque detrás de estos derechos hay un problema fundamental en la construcción del vínculo social, que es el problema del reconocimiento del otro, el reconocimiento de la dignidad del otro, el reconocimiento de su derecho a tener en su mundo vívido particular
su religión, su cultura, su manera de vestir. Y que no tengo derecho de intervenir a este nivel porque eso tiene que ver con un elemento de la identidad antropológica del ser humano que es fundamental, lo sagrado. Es sagrado. Tocar la religión con alguien que cree en esa religión, llega un momento en el que no se puede hablar, porque se trata de lo sagrado. Igual con la cultura. Un gran politólogo norteamericano, Albert Hirschman, ¿conoces? Hirschman decía, un gran especialista del nazismo, del desarrollo, verdaderamente, hombre que ha sido mi maestro, verdaderamente aprendí muchas cosas con él, decía, en un libro, decía, cuando los problemas identitarios, cuando los problemas sociales y políticos de derechos se vuelven identitarios, son innegociables. Y la única manera de solucionarlos es poner en marcha políticas de reconocimiento dentro del marco de valores comunes. Es decir, no te reconozco y acepto que tú pretendes ser, por ejemplo, musulmán y tener 2 o 3 mujeres porque el Corán te sabe. Eso no, porque nuestros valores no aceptan eso, nuestras normas no aceptan eso. Pero tienes derecho de practicar tu religión cuando no toca contra las leyes que hemos conseguido a través de nuestra propia historia. ¿Qué significa eso? Significa un problema de fondo, y termino, Lidia, porque no quiero hablar mucho, te pido perdón. Significa que el problema del mestizaje es complejo porque a menudo se entiende únicamente con una mezcla, olvidando la cuestión de los valores comunes. A menudo se entiende como un encuentro de diferencias, ¿sí? Somos diferentes, somos aceptados en el discurso británico, somos diferentes, cada uno en su barrio, no nos mezclamos, evitamos los matrimonios, digamos, entre unos y otros, pero bueno, cada uno puede hacer eso. Eso es muy problemático porque no soluciona el problema, sino que lo radicaliza. La cuestión es saber cuáles son los valores que tenemos en común y que hacen que independientemente de nuestro color de piel, de nuestra religión, de nuestras culturas, nos encontramos para defender esos valores más allá del mestizaje, más allá de la diferencia. El mestizaje no es una finalidad, el mestizaje es un camino. Es un camino hacia el otro, nada más. Y es interesante que cuando nos ha puesto hemos hablado inmediatamente de la inmigración. Hay otro problema de mestizaje que ahora es gordo y que explica mucho de los problemas de la Unión Europea. Es que estamos en un proceso histórico de construcción de Europa sin que nunca el problema de una identidad europea se haya planteado de manera seria. En Alemania, el partido de extrema derecha AfD empezó en 2010, 2011, 2012 con folletos, con programas únicamente contra la Unión Europea, contra el euro, contra Bruselas. Y en 2015, cuando la crisis de Siria y la llegada, en una semana cambiaron su discurso totalmente. Y dijeron, son los inmigrantes extranjeros que plantean problemas. La Unión Europea está abriendo las puertas para una verdadera invasión.
y acusaron a Merkel de haber aceptado 1 millón de siglos. ¿Por qué? Evidentemente porque no hemos hablado de lo que es la Unión Europea y de lo que es la identidad europea. No hay un pueblo en Europa que se ha planteado esa cuestión. El único pensador, en mi opinión, por lo que sepa, no conozco, que se atrevió a plantear esa cuestión ha sido Jürgen Habermas, desarrollando la idea de una sociedad cosmopolita y de un patriotismo constitucional, como identidad común. Pero esto no me ha convencido, porque la sociedad cosmopolita siempre ha existido y el patriotismo, desgraciadamente, no puede ser únicamente constitucional. Necesita un trasfondo histórico en el que la gente se pueda reconocer. Decir entonces que son cuestiones ciegas. Sí, claro. Pero, si me permites, o sea, no se ha planteado la identidad europea porque vivimos prisioneros de un marco mental, desde hace 2 siglos, no más, de un marco mental nacionalista. Tú has aludido a eso al principio. La identidad europea solo puede ser una, que es la diversidad. Eso es la identidad europea. Y esa identidad es contraria exactamente a la identidad tal como la entiende el nacionalismo. ¿Qué es el nacionalismo? Es que esto hay que decirlo porque la gente se olvida. El nacionalismo, la gente cree que esto ha existido desde siempre. Es mentira. El nacionalismo es una construcción muy reciente. Es de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Eso es el nacionalismo. Y eso, históricamente, en realidad fue positivo, porque permitió salir del antiguo régimen. Lo que pasa es que hay un poeta español que dice lo peor es creer que se tiene razón por haberla tenido. Es decir, José Ángel Valente, es decir, lo que en un momento determinado es una solución, luego se convierte en un problema. El nacionalismo, como sabemos históricamente, fue revolucionario al principio. Era la nación, la idea de la nación contra la legitimidad nacional frente a la legitimidad divina. Eso es la Revolución Francesa. Y luego y hay un nacionalismo progresista en los años, o sea, en la primera mitad del siglo XIX, etcétera, etcétera, que luego se transforma se transforma en reaccionario y desemboca en los fascismos. Eso es el fin del nacionalismo. Entonces, la Unión Europea, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto creado exactamente contra el nacionalismo. Es un proyecto creado después de la Segunda Guerra Mundial para acabar con el nacionalismo, que es lo que ha creado la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que son la misma guerra, solo que en 2 esto. Entonces, es un proyecto de una ambición inmensa. Yo no conozco en la historia un proyecto parecido. Países que se han pasado durante un milenio matándose sin parar. La gente cree que el deporte nacional, que el deporte europeo por excelencia es el fútbol. Es mentira, es la guerra. Y que en un momento determinado dicen basta, se acabó. Una serie de personas. Pero y ese es el que... Yo he dicho muchas veces que la Unión Europea, la Unión de Europa, es la única utopía razonable que hemos inventado los europeos. Utopía no en el sentido etimológico de Quevedo traducía no hay tal lugar, de lugar imposible, sino de lugar mucho más común, de lugar ideal. Es la traducción griega de la palabra. Claro, no hay... Bueno, porque es la única que puede preservar la paz. Esto está demostrado. El mayor periodo de paz que ha habido en Europa desde la guerra de Troya es los últimos 80 años. La paz, la prosperidad, porque es obvio que país por país Europa es completamente irrelevante, ni siquiera Alemania es relevante, nadie es relevante comparado con China, con Estados Unidos, con los grandes países, con India, etcétera, etcétera, pero juntos sí. Somos muy relevantes. Hasta hace poco, hasta que salió Inglaterra, el PIB, el Producto Interior Bruto, superaba al norteamericano, era el primero, y sobre todo la democracia. Es decir, esto lo ha argumentado muy bien Habermas, ahí me parece que sí es convincente. Es decir, no es posible preservar la democracia contra
estos inmensos poderes que hemos dejado irresponsablemente crecer, Google, Facebook, etcétera, las grandes, España no puede regular esto, pero la Unión Europea puede regularlo. La Unión Europea puede regularlo. El problema, si me permites, es que es un proyecto tan ambicioso que yo no sé si los europeos estaremos a su altura. Puedo contestar a eso. ¿Tú crees que estaremos a su altura? Yo no estoy seguro. ¿Y por qué no creo que estemos? Acabo mi argumento. ¿Por qué no creo que estemos a su altura? Porque el marco mental nacionalista es tan poderoso, está tan incrustado en nosotros mismos, y esto tiene completamente que ver con lo que estamos hablando. En síntesis, el nacionalismo, ¿qué dice? ¿Qué dice el nacionalismo? Perdón. Lo que dice el nacionalismo es lo siguiente, es la pureza personificada, el nacionalismo. O sea, es lo contrario del mestizaje. El nacionalismo dice, una lengua equivale a una cultura, equivale a una nación y equivale a un Estado que puede proteger esta pureza. Francia, exactamente. Francia es esto yo alguna vez lo he dicho, es el primer francés. Yo alguna vez lo he dicho, Francia es el triunfo del nacionalismo. Claro. Es el triunfo. La gran nación. ¿Perdón? La gran nación. La gran nación. El triunfo en España no triunfó eso. Y por eso hay muchas naciones. Todavía hay varias naciones. Porque es verdad. Es decir, me dicen, el triunfo de la nación. Sí, pero el triunfo de la nación es el nacionalismo. Eso es lo que es. Y eso es la pureza. Y la Europa unida solo puede ser mestiza en este sentido. Solo puede ser variada. Solo puede ser. Esto va a costar una barbaridad. Un poeta, Rubén Darío, decía, ¿quién que es no es romántico? Es precioso. Pues ¿quién que es no es nacionalista? O sea, tenemos que construir un marco mental, y esta es la inmensa revolución que exige la Unión Europea, y hoy la exige más que nunca, y lo estamos viendo ahora mismo. O sea, Europa es autónoma y se protege desde todos los puntos de vista, económicamente, militarmente, en todos los sentidos, de verdad. O sea, o construimos un Estado federal europeo, pero federal, que combine, porque aquí la gente se asusta, si dices federal se asusta la gente, ¿qué vamos a hacer? Todos vamos a hablar inglés. No es verdad, se trata de hacer una cosa completamente nueva y antinacionalista, que es la unidad política junto con la diversidad lingüística y cultural. Esto es el antinacionalismo total. O sea, identitario. Usted puede ser andaluz, usted puede ser catalán, usted puede ser francés, usted puede ser bretón, usted puede ser lo que le dé la gana, pero vamos a estar todos juntos. Y vamos a estar, porque nos conviene, porque la unión hace la fuerza, porque seremos más fuertes, etcétera, etcétera. Acabo. Lo que quiero decir con esto es que esto es un proyecto de una enorme ambición, inédito hasta donde yo sé en la historia. Yo no conozco un proyecto parecido, porque Estados Unidos es mucho más fácil. Tenían la lengua común y tal, bueno, y está. Aquí hay muchas lenguas, una larguísima historia de guerras, de tal, y sobre todo o sea, la revolución es mental. Es cambiar el esquema mental nacionalista por un esquema mental que yo llamaría federalista, pero que es necesariamente mestizo. Eso es una revolución monumental, pero, perdón, acabo, o vamos ahí o no vamos a ninguna parte. Eso es muy interesante. Lidia, ¿puedo? Por supuesto que puede, yo estoy aquí. No, está planteando problemas importantísimos, claro, que nos cuestionan a todos. Me siento un poco, digamos, mal, porque acabo de terminar un libro, y publicar este libro. Estoy precisamente a partir de mañana en la promoción en España sobre este libro. Se llama Europa encadenada, y que intenta explicar todos estos problemas y por qué la crisis hoy en día de la Unión Europea. Yo considero que cuando escribí este libro lo terminaba diciendo es una crisis gravísima, no sabemos dónde vamos a desembocar. Y de repente Mario Draghi, el gran Mario Draghi, gran presidente del Banco Central, felizmente él salvó el euro, presidente del gobierno, acaba de publicar un informe diciendo que Europa está en situación de peligro existencial. Si no reorientamos, podemos decir que está terminada. Evidentemente la gente no sabe lo que significa eso. No lo digo sin desprecio, que me entienda bien. Cuando hablamos de Europa, ¿de qué hablamos? Hablamos de una cosa seria, que es la comunitarización del comercio.
el sector 1. Sector mercado único está organizado. Funciona bastante bien, más o menos. Draghi, Enrico Letta, otro presidente italiano, que ha publicado también un informe en septiembre, juntos dicen, falta al mercado único el reconocimiento de la construcción de una política de circulación de capital conjunta y que necesitamos tener grandes bancos europeos, unificar los capitales para acabar, para dar una verdadera fortaleza no a Europa, al mercado único. Y él hace varias propuestas. Fuera de eso, el resto no existe, el resto depende de la cooperación intergubernamental. La política migratoria, el gordo de la política, no la gestión de las fronteras, eso es la Unión Europea, pero el gordo de la política migratoria son los estados que lo determinan. La política científica, la política de investigación, todas las políticas, la política exterior, etcétera, depende de los estados y de la cooperación intergubernamental. La primera cuestión que hay que plantearse es por qué no hemos podido, desde el comienzo, o por lo menos desde el momento en 1983-84, cuando hemos decidido construir un mercado común, ¿por qué no hemos planteado en aquella época el problema de la construcción de una unión política? No se ha planteado esa cuestión, pero prevista por el Tratado de Maastricht, pero el Tratado de Maastricht se perdió en las arenas de la política económica con el plan de estabilidad y de crecimiento a partir de 1983-84 y se ha olvidado totalmente la unión política de los europeos. Con lo cual, cuando los amigos rusos llegan a Ucrania, destrozan un país, matan a centenares de miles de gente, etc., ¿qué hacemos? Vamos a dar un poco de armamento y esperamos que el gran amigo americano pueda hacer algo. Porque no existimos, no hay defensa común, no hay política exterior. Los israelíes destrozan Gaza. Hay desacuerdo. El pobre Josep Borrell era el único que decía no estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿quién le escuchaba? Como decían los políticos, y a mí me dijeron, ¿cuál es su ejército a este señor? ¿Qué puede hacer? ¿Dónde está su ejército? Sus submarinos europeos, ¿dónde están? Entonces, no se planteó la cuestión de la unión política porque, y me permito contestarte porque desarrollo esta problemática, porque Europa cambió de contenido, cambió de rumbo. Yo digo, y estoy de acuerdo contigo en este libro, primeras ideas. Para mí, y comparto totalmente lo que has dicho, la única gran idea que los europeos han tenido desde el siglo XVIII es la construcción de Europa. Es la única gran idea. Todas las otras ideas entre ellos han sido malas. Pero eso sí que es una enorme idea. Es un mito. Es un mito. Teníamos entre las manos un mito que podíamos tener en común, porque el nacionalismo funciona con mitos. Y ahí teníamos un mito que podía movilizarlos en el sentido de Georges Sorel, ¿no? Es decir, un mito movilizador que podía construir una comunidad de interés, de pertenencia, los franceses dicen de destino, entre los europeos. Este mito se ha olvidado a partir de los años 2000, nos dedicamos al euro, el euro entra en crisis en 2008-2010, política de austeridad, destrucción del sistema social europeo, 22 millones de parados en el marco de 4 años, 5 años. En España hemos visto el resultado, los movimientos populistas, primero de izquierda y después de derecha, etc. Todo eso viene con esto.
y seguimos sin saber dónde vamos. Quiero darte un dato, Javier. Cuando se habla de Europa, los políticos hablan, yo he sido diputado europeo, los políticos hablan muchos de Europa. Europa, 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 la radio, la televisión, Europa. El presupuesto de la Unión Europea es el 1,5% del presupuesto global de los 29 países de la Unión Europea. 1,25%. Está todo dicho. No hace falta que hablemos más ya. ¿Entiendes? ¿Qué significa el dato? Sí, sí. Y Totalmente. si se toma no el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto, pero si se toma el ingreso nacional bruto, no es de 1,25, es de 0,03%. Nada, absolutamente nada. Han pedido la apertura, han integrado, Alemania no quería, Francia tampoco, pero finalmente los españoles se impusieron y entraron en el euro. Felipe González hizo un trabajo enorme para poder entrar en el tren del euro. Bien, crisis. Estamos en una situación muy sencilla en España. Nunca se va a resolver el problema de la deuda. Es imposible. Primero de la deuda privada, que ha destrozado el país, y ahora la deuda pública. ¿Por qué? Porque el proceso de construcción europea no ha desarrollado económicamente ese país. Ha transferido mucho dinero, pero este dinero... Sí, es decir, que los españoles no tenían el derecho de utilizarlo para crear empresas industriales, por ejemplo. Dicen, eso va en contra de la competencia libre y no falseada. Nosotros decidimos qué industria tenéis que tener, no vosotros los españoles. Vosotros tenéis que comprar. Hablabas de las gafas, etcétera, de las grandes, pero hay que hablar del papel de las multinacionales en la construcción europea. Te doy otro ejemplo y termino con eso. ¿Cómo se hizo el Tratado Constitucional de 2000 que los franceses, los holandeses y los irlandeses, los daneses rechazaron por referéndum en 2005? En aquella época, siento hablar, yo era diputado europeo. Entonces, en la Convención Europea nos pidieron hablar de los valores. Y toda la primera parte del Tratado Constitucional, unos 30 o 40 páginas, sobre los valores. Todo el mundo se puso de acuerdo, los valores de los que ha hablado. Igualdad, libertad, defensa de la libertad, todo eso de acuerdo. Eso no hay problema. La segunda parte, muy importante, que es la parte de las competencias de los Estados. ¿Cuáles son las competencias? Y ahí... Giscard d'Estaing, que era el presidente de la convención, lo había dicho, decía, esa parte la ciudadanía no tiene nada que ver. Yo la negocio con teléfono, nos dijo en una audiencia, yo negocio esa parte con los jefes de estados, el teléfono. ¿Qué pedís, qué queréis, qué no tenéis? Y ha hecho. Y la tercera parte, la más importante, 299 creo, artículos, la parte económica. Ni los diputados, ni los jefes de Estado, etc., pusieron su nariz, como se dice en francés, en este sector, porque se había elegido grandes empresas y banqueros que se reunían, que se han reunido durante un año en Frankfurt para definir el modelo económico. Y se presentaron en el Parlamento con, digamos, un paquete totalmente elaborado. Y teníamos que aceptarlo. Poniendo el primer artículo 1, la economía europea debe obedecer a un sistema, debe ser una economía libre y no falseada. ¿Qué significa no falseada? Significa que el Estado no tiene que intervenir. Significa que los Estados no tienen que dar su opinión cuando se trata de la organización económica. Y detrás de eso
se ha desarrollado a partir de los años 90, los años 2000, un proceso de autonomización de la tecnocracia europea en Bruselas, del sistema tecnocrático, que funciona según un modelo absolutamente original. No hay en el mundo un sistema que funcione como este. Es decir, que es un sistema que hace la ley, a través de reglamentos y directrices, y propone al Parlamento aceptar o rechazar únicamente en el sector comercial. El resto, los diputados europeos en el Parlamento pueden adoptar todas las resoluciones que quieran sobre la libertad, el amor, etcétera, etcétera. Eso no es un problema. Pero la economía, no, reglamentos y a partir de ese momento hemos perdido el control sobre esta tecnoestructura en el poder. El déficit democrático europeo viene de ahí. Y hoy hemos entrado en una historia específica de la Unión Europea, lo digo claramente, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el discurso y la ideología de los padres fundadores de la Unión Europea. Eran liberales, hemos construido un sistema neoliberal. ¿Cuál es la diferencia? Y termino, es muy sencilla. El sistema liberal yo considero que es un buen sistema, porque el mercado no puede funcionar sin libertad. Y creo en la competencia. Creo que la competencia es innovadora. Pero ojo, el sistema liberal necesita un Estado para equilibrar, para intervenir cuando los desequilibrios sociales son demasiado importantes, para proteger los sectores no mercantiles, la educación, la sanidad, todos estos sectores, medio ambiente, etcétera, que no son rentables inmediatamente. El Estado está ahí para defender. El neoliberalismo es otra cosa que se puso en marcha a partir, digamos, de los años 90. Es otra cosa. Es un sistema que dice, es el liberalismo exacerbado y no queremos tener en nuestro camino los estados. Bueno, lo estamos viendo en todo el mundo. Esto se puede convertir en 3 horas y vamos a irnos a cenar, a celebrar. Empezamos hablando sobre la pobreza como un gran reto y terminamos hablando sobre el neoliberalismo. Tiene que ver con la Claro, por supuesto que sí tiene que ver con la conversación. Javier, Sami, muchísimas gracias por sus reflexiones de todo el día. Esta mañana estuviste estupendo como siempre. Y bueno, gracias a seguidores y les vemos el año que viene, que seguro será aún mejor que esto. Muchísimas